Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su programa Sobre la Mesa. Hoy estaremos compartiendo con un grupo de expertos de muy alto nivel. En la entrevista principal nos acompaña el señor Alberto Cortés, que es representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica y un académico de reconocida trayectoria. Muchísimas gracias, Alberto, por acompañarnos. Gracias. Y en la mesa de discusión con nuestra compañera Marcela estará el señor Fidel Arévalo, que es guatemalteco y profesor de la Universidad San Carlos de Guatemala, experto en gerencia, planificación y políticas. Asimismo, también estará el señor Daniel Chávez, es uruguayo, es investigador del Transnational Institute en España, y con ellos estaremos desarrollando un tema que es de enorme interés para todos y para todas. Las empresas de servicio público, sus desafíos, sus lecciones, en una era que podríamos llamar post-neoliberal. Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Daniel, por la invitación. Tu tiempo lo valoramos mucho. Eduardo Galeano, en una entrevista dijo lo siguiente: al paso que vamos, se va a privatizar también el aire y ya vendrán los expertos o las expertas a explicar quien no paga por el aire no sabe valorarlo y por lo tanto no merece respirar. ¿Está pasado de moda, Alberto, hablar de empresas de servicios públicos? Bueno, lo primero que yo señalaría es que digamos, ha habido regiones en las que la agenda post-neoliberal ha avanzado y ha habido otras regiones en las que el neoliberalismo ha resurgido con gran fuerza. Veamos, digamos, en este último caso uno puede ver lo que está sucediendo en Europa, sobre todo con los países del sur de Europa, pero incluso los países, los países del sur como Portugal, Grecia, España, pero aún en los países del norte centro, también hay políticas de austeridad. Frente a ello uno puede ver una región como América Latina, por ejemplo, en la que con gran heterogeneidad de orientaciones, hay países que realmente han avanzado en una senda de post-neoliberalismo, ¿verdad? Y un caso interesante es el caso uruguayo, por ejemplo, que creo que va a haber tiempo para analizarlo ahora, pero realmente los gobiernos del Frente Amplio, que ya van para su tercer periodo, han tenido la claridad estratégica y también el manejo y el tiempo y la capacidad para realmente plantearse una agenda de transformación del sector público en una lógica que ya no es una lógica mercantil. Digamos, voy a interrumpirte aquí solo para, antes de empezar a hablar de esta, digamos, de esta idea del retorno del Estado, para que nos pudieras contar un poquito cuáles son las ideas que se promovieron en este llamado, digamos, neoliberalismo que disminuyó la legitimidad del Estado en la prestación de servicios y por qué de pronto todos y todas empezamos a creer que la mejor alternativa para el ofrecimiento de servicios era el mercado. ¿Cuáles son esas ideas que se difuminaron por toda América Latina y en algunos países del mundo? Yo señalaría, no llegaron a ser, digamos, un consenso absoluto, pero sí se transformaron en una idea hegemónica, dominante, sobre todo a partir de la crisis del desarrollismo a finales de los 70s, ¿verdad? Ahí hay un agotamiento del modelo estatista e intervencionista, y lo que viene después es una gran ofensiva de posiciones conservadoras y también privatizadoras que digamos, se condensaron en lo que se conoció como el Consenso de Washington, que básicamente eran 10 tesis que apuntaban a la parte comercial con la liberalización, pero en la parte que tenía que ver con el Estado, básicamente se impulsaron dos grandes líneas de manera sistemática. Una fue la privatización de los activos públicos, y eso en América Latina se dio prácticamente en todo el continente, ¿verdad? Un traslado masivo de activos públicos hacia la esfera privada,
generalmente vendidas a precios ridículamente bajos, ¿verdad? Hubo mucha corrupción detrás de ese proceso de privatización. Y el otro, no solo fue la privatización, digamos, sino que el otro fue la transformación de la gestión pública. Y se desarrolló lo que se conceptualizó como el New Public Management, la nueva gestión pública, que básicamente lo que hacía era poner a funcionar a las instituciones públicas o a las empresas del Estado como empresas privadas. Y eso transformó o cambió la misión de estas instituciones y estas entidades, abandonando su función social y democratizadora del acceso a los servicios para pasar a ser entidades que generaban excedente, digamos, una lógica totalmente distinta. ¿Y cuáles fueron los principales efectos de la implementación de estas ideas llamadas neoliberales para la administración pública y la prestación de servicios? La primera cosa que uno señalaría es que el alcance y la cobertura de los servicios se redujo, ¿verdad? Básicamente porque las empresas privatizadas buscan los sectores que tienen mayor capacidad de pago y empiezan a funcionar en el otorgamiento de los servicios en función de quién puede pagar, tiene acceso de que sea el criterio del ingreso y del pago lo que determine quién accede o no al servicio. Esto es distinto. Eso significa reducción de cobertura. Y por otro lado, hubo un deterioro, digamos, significativo del sector público, ¿verdad? El sector público que era concebido por esta visión como ineficiente por sí misma, ¿no? Fue debilitada y desmantelada con mecanismos tales como la movilidad laboral. Pensemos en el caso, cada vez que hay una movilidad laboral, también se está dando una pérdida del capital humano, es una fuga de cerebros lo que se da, y eso hecho sistemáticamente, más la reducción del tamaño, hizo que el sector público perdiera capacidad para gestionar. La mala gestión legitima la privatización o la profundización de la nueva gestión Déjame pública. preguntarte, ¿la privatización significó una mejor gestión del servicio? No, definitivamente. Hay estudios en distintas regiones, por ejemplo, CIRIEC en Italia, el profesor Máximo Florio ha desarrollado una investigación en la que compara prácticamente a los procesos de privatización y liberalización en la Unión Europea, y se ha encontrado con que la percepción de la ciudadanía es que en la mayoría de los casos el operador público funciona mejor que el operador privado, o tiene una mejor valoración que el operador privado. Y la otra cosa es que no mejoró el servicio con la privatización y no bajaron los costos del acceso a estos servicios. Entonces, Alberto, ¿en qué momento es que hablamos del fracaso, digamos, de este periodo neoliberal, de creer que el mercado es el mejor gestor, que lo público está deslegitimado? ¿En qué momento se habla de ese fracaso? En el caso de América Latina, creo que esto se inicia en el 2000, después del 2000, ¿verdad? Y tiene que ver con el agotamiento de las sociedades de muchas sociedades latinoamericanas, porque tampoco es homogéneo, como lo señalé al inicio, que se plantearon la necesidad de superar estas políticas. En algunos casos, como Ecuador, Bolivia, Argentina, ha habido proceso de reestatización, y en otros casos, como el uruguayo, más bien lo que ha habido es un esfuerzo por mejorar, fortalecer la gestión pública con un sentido público de verdad. En el caso centroamericano, desafortunadamente, la hegemonía neoliberal no ha cedido, ¿verdad? Todavía estábamos viendo el caso hondureño, el caso guatemalteco, y el mismo caso costarricense. Hasta hace poco todavía había planteamientos que apuntaban a la búsqueda de trasladar actividades del sector público al sector privado vía mecanismos como la contratación de gestión privada o la concesión en infraestructura, ¿verdad? Entonces, en el caso centroamericano, Daniel, no es tan claro que estemos ya pasando la hoja del periodo neoliberal en términos de la gestión pública. En 40 segundos, Alberto, ¿es posible hablar de un retorno del Estado en la prestación de servicios? Visto globalmente, sí, ha habido un relanzamiento de las grandes empresas públicas, tanto así que una revista no precisamente de izquierda como The Economist ha hablado del resurgimiento del capitalismo de Estado,
sobre todo cuando lo ves a nivel global con la participación de empresas chinas y europeas, con la diferencia de que ahora están funcionando transnacionalmente muchas de estas empresas públicas, ¿verdad? Para profundizar esta idea de lo que nos venís conversando sobre la posibilidad de un retorno del Estado en la prestación de servicios, vamos a hacer una pausa y luego retornamos con continuando con la conversación que tenemos. A ustedes les agradecemos que estén en casa acompañándonos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Alberto Cortés, que es representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica. Ya volvemos, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros en Sobre la Mesa, Análisis y Criterio. Hoy conversando con el doctor Alberto Cortés, representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, sobre las empresas de servicio público, desafíos y lecciones. Alberto, muchas gracias por continuar con nosotros. Hablábamos hace unos minutos antes de la pausa sobre la posibilidad de un retorno del Estado con mayor presencia y mayor legitimidad en la prestación de servicios. Se ha realizado en Costa Rica un seminario internacional sobre empresas de servicio público y su vinculación con el desarrollo. ¿Nos podrías explicar cuáles son los objetivos, qué universidades y centros académicos están vinculados a esta iniciativa? Sí, Daniel, hace poco terminamos con este seminario internacional, es el tercero que se realiza, es un proceso que arrancó en el 2013, en el 2012 en Uruguay, organizado en parte con el auspicio del Transnational Institute de Holanda, y la idea con la que se lanza este espacio y este proceso es la búsqueda de sistematización de las experiencias sobre gestión pública que son exitosas en América Latina y también el análisis de las experiencias fallidas o críticas, digamos, sobre todo resultado de las privatizaciones o de lo que se llamaba la nueva gestión pública. El espacio que se intenta impulsar, y así ha sido en la práctica en estos 3 años, intenta reunir a académicos de distintas partes del planeta con trabajadores organizados en estas empresas, es decir, los sindicatos, y también con tomadores de decisión para que sea un debate que tenga, por un lado, incidencia en la gestión pública y también conozca desde adentro la experiencia de estas empresas. Y hemos tenido la participación de varios países y universidades. En el caso nuestro participaron ponentes de 12 países, te puedo mencionar rápidamente España, Holanda, Inglaterra, Canadá, en el caso centroamericano, Guatemala, Honduras, Costa Rica, México, en el caso del sur de Colombia, de Argentina, de Uruguay. Posiblemente se me quede algún país por allá, pero... Lo que veo es una enorme diversidad, digamos, de diversidad. experiencias. Los resultados de estas experiencias que se analizaron, ¿qué indican? ¿Hacia dónde va la gestión pública de servicios? Digamos que creo que este espacio está convencido de que es necesario relanzar y reinventar lo público. Es decir, se cree en la necesidad de fortalecer el sector público, teniendo claro que no se puede volver a la época del estatismo desarrollista, que en muchos casos también tenía problemas de gestión y también tenía problemas de efectividad y de ausencia de participación de la ciudadanía, por ejemplo, o poca sensibilidad con el tema ambiental. Digamos, la realidad de aquella época, por lo tanto, no queremos reproducirla en el presente. Por otro lado, está claro el fracaso de la experiencia, del experimento neoliberal en términos de trasladar instrumentos de gestión privada al sector público, y también está claro el fracaso de la participación del sector privado con la privatización en muchos de estos servicios, ¿verdad? En este contexto que nos estás contando, ¿cuál es la situación de Centroamérica? ¿Qué lecciones puede tener Centroamérica en este contexto que nos estás describiendo ahora? En el caso centroamericano, ya señalé, digamos, que todavía no hemos pasado la página neoliberal y que la ausencia de Estado, y eso sí es una conclusión a la que uno podría arribar, la ausencia del sector público, de un sector público
digamos, con capacidad de gestión y con cobertura amplia, ha hecho que amplios sectores de la ciudadanía centroamericana no tenga acceso a servicios que son básicos, ¿verdad? No estoy hablando ni siquiera del tema de salud, que está ausente, sino también de cobertura de agua, de cobertura de electricidad, de infraestructura, serias debilidades en infraestructura, sobre todo cuando se incorpora el análisis de la brecha del tema rural-urbano o del tema étnico, por ejemplo. Estas brechas son muy evidentes. ¿Cuáles serían los países que han desarrollado una mejor experiencia, si es posible identificarlos en la región? El caso costarricense es el caso, digamos, estuvo Miguel Gutiérrez quien expuso los resultados del estado de la región, sobre todo en el tema de estatalidad. Es evidente que el caso costarricense es el que hace una diferencia, porque Costa Rica logró efectivamente, como lo dijo Víctor Hugo Acuña, acumular Estado a lo largo de mucho tiempo. Y entonces es muy evidente que Costa Rica tiene la mayor cantidad de empresas e instituciones de servicios públicos y es el que destina mayor porcentaje del presupuesto. Si uno lo analiza a nivel regional, es el que tiene el porcentaje más alto de presupuesto para el sector público. Estamos hablando de que Costa Rica tiene un 10% de la población y tiene un 40% del gasto público de la región centroamericana, ¿verdad? En esa línea que nos estás explicando, Costa Rica ha aprendido la lección. Hemos aprendido la lección de no repetir los errores del pasado, o los seguimos cometiendo. Bueno, yo creo que hay un esfuerzo de un gobierno que está iniciando. Tuvimos a 2 ministros ayer y a 3, a un gerente de institución de empresa pública, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, tuvimos al presidente del ICE y a la presidenta de la IA, y hay un esfuerzo de aprendizaje. El ICE está en una situación distinta porque el ICE sí tiene una experiencia acumulada muy exitosa en términos de resultados de lo que es la gestión pública, es un gran ejecutor de obra pública. Sin embargo, el ICE está teniendo que enfrentar una situación compleja en el sector de telecomunicaciones, ¿verdad? Y mucha presión en el sector eléctrico para liberalizar el mercado, ¿verdad? Eso te quería preguntar en el último minuto y medio que nos queda. ¿Es posible hablar en general de la siguiente pregunta? ¿Hacia dónde va la gestión del servicio público? ¿Vamos a seguir observando la presencia de lo privado, o vamos a observar el retorno de lo público, o podríamos empezar a ver esas mezclas entre lo público y lo privado, que en algunos casos se llama alianzas público-privadas? ¿Hacia dónde vamos? Fortalecimiento de la capacidad de gestión cuando hay operador público, ese es un reto y un desafío, y de hecho vamos a desarrollar una maestría internacional para fortalecer la formación y capacitación en gestión en la gestión de empresas públicas. Creo que Daniel puede hablar de eso. Y en el caso de que haya mercado, digamos, competitivo, la entidad reguladora se vuelve fundamental, Daniel. Es necesario revisar a los árbitros que están a cargo de la regulación, porque algunas veces han tendido a favorecer claramente al operador privado. Bien, Alberto, ¿hay cabida en esta nueva gestión para la ciudadanía, para una participación ciudadana renovada? ¿Podrías hacer una reflexión en 30 segundos? Tiene que haber participación ciudadana, tienen que haber no solo en la rendición de cuentas, sino en el proceso mismo de la formulación y de la gestión pública. La forma en que se definen las prioridades de inversión pública deberían contar con la participación de la ciudadanía, igual que en el monitoreo y evaluación de los resultados que se obtienen. Es decir, yo creo que esa es una diferencia que tiene que incorporarse en la gestión pública, que es distinta a la neoliberal y a la desarrollista. Muchas gracias, Alberto. Estamos conversando sobre los desafíos y las lecciones en una era neoliberal de las empresas de servicio público. Hemos conversado con el doctor Alberto Cortés, representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica. Vamos a hacer una pausa para seguir conversando con el señor Fidel Arévalo, guatemalteco de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y con el señor Daniel Chávez, uruguayo, investigador del Transnational Institute de Holanda. No se vayan, quédese con nosotros.
Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de las empresas de servicios públicos, desafíos y lecciones. Para el panel de análisis contamos con la presencia de don Fidel Arévalo, que es maestro en gerencia, planificación y políticas, y con don Daniel Chávez, que es profesor de Economía Política de la Escuela Internacional de Negocios de Ámsterdam y coordinador del Programa de Servicios Públicos y Democracia del Transnational Institute de Holanda. Muchísimas gracias a ambos por estar acá en Sobre la Mesa. Me interesaría tal vez iniciar, para que en general tengamos como claridad de qué es lo que estamos hablando. Don Alberto Cortés en el panel anterior planteaba que efectivamente es a raíz del consenso de Washington que se da todas estas políticas de privatización. Y bueno, hay diferentes estudios que plantean que las tecnocracias latinoamericanas fueron muchísimo más rígidas y muchísimo más estrictas que sus mentores internacionales para aplicar estas recetas de apertura comercial, de desregulación y de privatización. En ese sentido, tal vez, don Daniel, usted nos podría explicar qué es lo que realmente ese consenso, o sea, por qué se aplicó en América Latina de una manera tan estricta. Sí, es interesante que Alberto en el panel hablaba no solo de América Latina, sino que hablaba también de Europa, porque hoy ya no podemos hablar solo del consenso de Washington, sino que, como lo explicaba un profesor que vino al seminario que se organizó en Costa Rica sobre empresas públicas, tenemos que hablar también del consenso de Bruselas, porque las políticas que hoy se están imponiendo a los países del sur, como bien lo explicaba Alberto, son muy similares, con algunas diferencias sustanciales, pero en general sí, muy similares a políticas de ajuste estructural, de privatización, de desregulación que se aplicaron en América Latina. Pero Alberto también mencionaba algo interesante cuando se refería a América Latina, que él mencionaba que no podemos hablar de post-neoliberalismo en general, porque las formas que adquiere el post-neoliberalismo en América Latina son diferentes. No es lo mismo lo que está pasando en Uruguay, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Bolivia, en Ecuador, pese a que alguna gente presenta todos estos procesos como si fueran muy similares. Y de la misma manera, no podemos hablar del neoliberalismo como una propuesta, como un paradigma que se aplicó de la misma manera en todos los países. Sí. Por ejemplo, yo vengo del Río de la Plata. Solo tenemos un río en el medio entre Argentina y Uruguay, y las formas que adquirió el neoliberalismo en los dos países es muy diferente. En el caso de Argentina se privatizó prácticamente todo. En el seminario que tuvimos en San José vino una profesora de la Universidad de Buenos Aires que dio una exposición brillante de cómo se condujo este proceso de privatización en Argentina, mientras que en Uruguay se intentó privatizar todo de la misma manera, pero la resistencia social fue diferente. Y así fue que en el año 1992, por ejemplo, por primera vez en la historia mundial, la sociedad uruguaya, a través de un referéndum, rechazó la privatización. Y a eso le siguieron varios referéndums a iniciativas posteriores de privatización o de desregulación de los servicios, que significó que en el año 2004, por ejemplo, hubiera otro referéndum para cambiar la Constitución, para declarar que el agua y el saneamiento son derechos humanos y que solo el Estado puede ser el proveedor de estos servicios. Por lo tanto, la realidad de lo que sucedió en Uruguay, por ejemplo, o la forma en que se intentó aplicar el neoliberalismo en la zona andina o en Venezuela, es muy diferente a la cara que asumió el neoliberalismo en el Río de la Plata. Yo conozco también la realidad centroamericana y, salvo el caso de Costa Rica, también es poco lo que podemos hablar en relación a experiencias concretas de post-neoliberalismo, porque hay países como Guatemala donde, al igual que en Argentina, se privatizó prácticamente todo. Claro, y en esa línea, don Fidel, también don Alberto planteaba de que en Centroamérica no se ha pasado la página todavía, ¿verdad? ¿Cómo podríamos explicarle eso al público que nos ve? ¿Qué es lo que significa no haber pasado la página como región? Bueno, yo creo que el tema es que hay diferentes estadios de cómo se avanzó en el tema de la privatización en los países, y yo pues puedo referir muy claramente a Guatemala. Y en ese sentido quisiera resaltar de que avanzó en mayor medida en cuanto a la cantidad de ciudadanía que existía en cada país.
Y digamos, en el caso de Guatemala, que tenía una historia reciente de un conflicto armado con regímenes que violaron los derechos humanos sistemáticamente, donde la posibilidad de ejercer ciudadanía era muy limitada, el terreno para privatizar y hacerlo completamente a espaldas y con muy poca información y muy oscuro de la población, pues era propicio, ¿verdad? Porque no hubo realmente una resistencia ciudadana de control o de vigilancia o de transparencia. Se estaba ¿no? organizando la ciudadanía después del posconflicto y se privatiza en ese marco y no se permite... Y a eso le podemos aunar también lo que ya Alberto mencionaba, el tema de que, bueno, hubo una satanización del sector público, ¿no? O sea, todo lo público es ineficiente, todo lo público, el sector público no sirve para prestar servicios. Y bueno, lo que encontramos después de 20 años, al menos en el sector eléctrico, es que de todos modos las personas que no tenían cobertura eléctrica por ser el sector más pobre de la población y que se dijo que se necesitaba inversión para que les llegara la electricidad, de todos modos 20 años después no tienen electricidad y los que tienen no la tienen más barata, sino que en el caso particular, repito, de Guatemala, el crecimiento de la tarifa fue 212% del 90% para el año pasado. Sí, en relación a la calidad de los servicios y el acceso, hubo una pregunta interesante que se le hizo a Alberto en el panel anterior sobre hasta dónde la privatización había mejorado los servicios. Sí. Y un argumento que se utiliza de forma continua es que se puede ver que la privatización funcionó porque, por ejemplo, hoy todo el mundo tiene un teléfono celular y que la mayoría de las empresas están privatizadas. Sí. Sin tener en cuenta que el hecho de que hoy todos tengamos un celular no tiene nada que ver con la privatización, sino que tiene que ver con cambios tecnológicos que se hubieran dado de la misma manera o incluso tal vez de forma más acelerada si no se hubiera privatizado. Y hay evidencia empírica que demuestra esto. Por ejemplo, en América Latina tenemos empresas de telecomunicaciones que siguen en manos públicas y que son extremadamente eficientes. Yo conozco el caso del ICE en Costa Rica, pero puedo hablar con más propiedad de la empresa pública de telecomunicaciones de mi país, que hoy tiene una capacidad de provisión de servicios de telecomunicaciones muy superior a la de los dos competidores en un mercado liberalizado que son Telefónica y Claro. Y además, por ejemplo, hoy en Uruguay se apuesta al 100% de extensión de la fibra digital. Sí. La empresa pública hoy da servicios de acceso a Internet con la velocidad más alta de América Latina y más alta que la mayoría de los países europeos. Yo vivo en Holanda y lo que contaba en el seminario que tuvimos en Costa Rica es que cuando vuelvo a Holanda me quejo de que Internet es más lenta en Ámsterdam que en Montevideo. Y en Montevideo el servicio me lo da una empresa pública. Sí, y eso era lo que quería plantear, porque en la investigación que hice para el programa de hoy me encontré efectivamente que Uruguay es uno de los países, ¿verdad?, desde el punto de vista del acceso a las telecomunicaciones, que está en los mejores niveles del mundo, ¿verdad? O sea, es que no es un tema de la mejor empresa en Latinoamérica, sino de las mejores empresas en el mundo. ¿Cómo se ha logrado eso? Sí, y hay que tener en cuenta que el tamaño de Antel, la empresa de telecomunicaciones, es muy inferior al tamaño de las dos empresas con las cuales se compite. O sea, hay una economía de escala que hay que considerar, pero aún así, Antel, la empresa pública, puede competir. Creo que eso se puede aplicar también al caso de Costa Rica, sí, porque la estructura del mercado de las telecomunicaciones es similar. Y esto se debe, en primer lugar, a la resistencia que tuvo la sociedad uruguaya a la privatización, que apuesta a la provisión de servicios por parte del Estado, y también porque hubo un cambio en la orientación del gobierno en el año 2005, ascendió una fuerza progresista al gobierno nacional y se optó por mejorar la calidad de las empresas públicas. Entonces hubo mucha preocupación por mejorar la gestión, que había sido desatendida por los gobiernos anteriores, y una apuesta fortísima por la inversión. Los recursos que se han invertido, no solo en telecomunicaciones, sino también en energía, por ejemplo. Supongo que en la investigación habrás visto que sí, en Uruguay también se apuesta mucho a la producción de energía sustentable, que hay una llamada revolución energética, y esto requiere muchos recursos. O sea, hay que planificar la inversión a largo plazo, hay que tener una propuesta, hay que mejorar la gestión.
Y esto se puede hacer desde el Estado, se puede hacer desde el sector público. Claro, ¿y qué podemos hacer también desde la ciudadanía? Porque bueno, aquí en algún momento ha sido una discusión porque el transporte público en general es privado, ¿verdad?, en Costa Rica, pero hay una instancia estatal que es ARECEP, la que regula, ¿verdad?, las tarifas y este tipo de cosas. Y entonces había quejas de que el servicio no era eficiente en el tema del transporte público, pero igual se aumentaban las tarifas porque se plantea que el tema de si el servicio es bueno o malo no era aplicable a realmente la fórmula para las tarifas, ¿verdad? Entonces eso era un poco, bueno, es un poco absurdo porque se supondría que uno lo que necesita son buenos servicios. Como ciudadanos, don Fidel, ¿cómo podemos realmente mejorar? ¿Cuál puede ser nuestra participación efectivamente, como en el caso uruguayo, para que no se privatice, y en los lugares donde ya se ha privatizado para que mejoren los servicios? Bueno, en primer lugar tenemos que mejorar esa interrelación entre la sociedad y el Estado, ¿no? Porque digamos, el Estado ha seguido teniendo unos mecanismos de comunicación con la sociedad que son ya en muchos casos anacrónicos. Entonces lo que existe es lo que mencionaba alguien también en el seminario, la democracia de las calles, donde lo que empieza a ocurrir es que como no hay ningún mecanismo que viabilice las demandas sociales, bueno, se bloquean carreteras, se toman puentes y eso de alguna manera en algunas cosas funciona, ¿no? Pero tiene un límite, digamos, y además quizás no debería ser la parte que genere una mayor conflictividad social de la que ya tenemos, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene una historia larga de conflicto, ¿no? El problema es que justamente no hay una propuesta gubernamental que sea como abierta, primero, a un proceso de planificación de largo plazo. Apenas, digamos, se han empezado a retomar los famosos planes de desarrollo y existe apenas un plan que está ahora para el 2032, pero que aún llegar a los consensos en ese plan fue difícil, ¿verdad?, porque la conflictividad es muy grande. Y el otro es que, digamos, la cultura de participación es limitada porque los resabios, digamos, de la época oscura se mantienen, digamos, la gente todavía tiene temor a reunirse, a hablar, a opinar de cosas. Sí. Y son otros escenarios, ¿verdad? Y yo creo que también lo peor es que los estados están siendo cooptados por el crimen organizado, por otras instancias que tienen, digamos, otros intereses que no son precisamente el bienestar general, sino que cómo enriquecerse cada vez más. Y entonces, en ese sentido, las propuestas que hay, nosotros estamos en un año electoral en este momento, no tienen ninguna diferencia y una y otra. Es prácticamente cómo vendemos más de lo poco que tenemos y cómo se privatiza absolutamente todo. Y esto, volviendo a la pregunta inicial, digamos, en el caso nuestro no hay... La página está ni siquiera empezando a dar la vuelta para pasarse, sino que está ahí, todavía plana. Sí, ahí. Exacto. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos con el tema de empresas públicas, desafíos y lecciones. Gracias por continuar en Sobre la Mesa, Análisis y Criterio. Hoy conversando sobre los desafíos y lecciones de las empresas de servicio público. Nos acompaña Alberto Cortés, representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, Fidel Arévalo, académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y Daniel Chávez, investigador del Transnational Institute en Holanda. Alberto, en esta parte del programa hay un periodo de unos 2 minutos y medio para que puedas ampliar o extenderte un poquito más en las ideas que Fidel y Daniel han conversado. Así que creo que los temas que se han tocado es eficacia, competitividad del servicio, mercado, Estado, ciudadanía y diversidad de experiencias. Sí, yo tal vez, digamos, retomaría de lo que señalaron tanto Daniel como Fidel, el hecho de que estamos entonces en una situación en la que en algunos países se ha avanzado en una recuperación del Estado, del sector público, digamos, y de las empresas públicas en su misión pública, ¿verdad? Y también, pues, que hay otros estados en donde más bien no solo no se ha pasado la línea privatizadora o transformadora del sector público con una orientación mercantil, sino que esto está más bien en un momento de profundización. El caso centroamericano es un buen ejemplo de eso. Y por otro lado, que digamos esta transformación post-neoliberal
no apunta a volver al periodo desarrollista estatista, sino que apunta a, digamos, a que las empresas públicas y a las instituciones autónomas, en el caso nuestro, puedan funcionar con eficacia, pero con participación ciudadana, con, digamos, sentido de sustentabilidad ambiental y sobre todo tratando de dar un servicio, digamos, de calidad a la ciudadanía. Yo quiero señalar otro elemento que se ha planteado en estos debates que hemos tenido en los 3 seminarios, y es que la importancia del operador público en contextos de mercado, digamos, donde hay un contexto ya liberalizado, es fundamental porque puede servir no solo para garantizar el carácter democrático del acceso al servicio, sino también para evitar la cartelización del servicio público. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el operador público funciona bien, puede realmente evitar que los 2 o 3 operadores privados, que generalmente son transnacionales, puedan ponerse de acuerdo y funcionar como un oligopolio, como un cartel. Se ponen de acuerdo en los precios, elevan los precios y se ponen también de acuerdo en la calidad de servicio para evitar al máximo invertir en esto. Muchas gracias, Alberto. Perfecto. Tenemos que regresar con nuestra compañera Marcela y nuestros 2 invitados allá. Espero que podamos profundizar esta idea que nos acabas de comentar. Marcela, estamos con ustedes. Gracias, Daniel. Tal vez siguiendo con lo que planteó en este momento don Alberto, y es que hay un estudio de las alternativas a la privatización, ¿verdad, don Daniel?, en el cual precisamente lo que se dice es que la apertura en telecomunicaciones en la región sur, específicamente en Venezuela, Colombia y Uruguay, ha dado lugar a un mercado oligopolizado. ¿Qué es lo que significa eso? Sí, nosotros hemos participado de esa investigación y lo que hemos comprobado es que la misma realidad de configuración del mercado que vemos en Costa Rica, donde hay 3 actores, un actor estatal y 2 actores privados, se repite en la mayoría de los países de la región. Los promotores de la privatización decían que con la privatización y la liberalización, la apertura iba a haber más competencia, y esto no se ve. Porque de la misma manera que aquí en Costa Rica vemos a Movistar, que es una marca de la empresa de sede española Telefónica, o Claro, que representa a Carlos Slim y su grupo económico, exactamente los mismos actores operan en la mayoría de los otros países de la región. Yo mencioné el caso de Antel en Uruguay, en mi país, y es lo mismo. Antel, la empresa pública, el equivalente al ICE, compite con Movistar y con Claro. Lo interesante es que la apertura en Uruguay empezó antes que en Venezuela, antes de que la izquierda asumiera el gobierno, y entraron estos actores. Pero aún así, después de más de una década de mercado liberalizado, los uruguayos siguen prefiriendo la empresa pública. Sí. O sea, cuando uno ve la cuota de mercado que tiene Antel y la cuota de mercado de Claro y de Movistar, la diferencia es clara. Más del 50% de los uruguayos tienen un teléfono celular con servicios de Antel. Y creo que después de tanta inversión publicitaria de estas 2 empresas, con recursos millonarios que se han invertido o gastado para publicitar por qué es mejor el sector público, que la sociedad siga prefiriendo a una empresa estatal, creo que dice mucho. No es sorprendente, porque los estudios del Latino Barómetro, por ejemplo, sí, también muestran que en la mayoría de los países de la región, incluso en aquellos países con una historia más larga de privatización, la gente sigue diciendo que preferiría que el Estado siguiera siendo el proveedor único o principal de esos servicios. En un estudio también, en otro que leí, se plantea que las empresas públicas representan 28 de las 100 mayores compañías del mundo emergente, ¿verdad? Pero eso no necesariamente significa que todas las empresas públicas sean eficientes, ¿verdad? En ese sentido... Y no necesariamente es un dato bueno que deberíamos celebrar. Claro, tampoco. Porque hay empresas públicas y hay empresas públicas. Sí, eso es un poco lo que Muchas de estas empresas representan a empresas chinas, por ejemplo, sí, o empresas petroleras de países árabes que tienden a comportarse como cualquier empresa privada. El problema es cuando una empresa pública se transforma en una transnacional. Y sobre eso podríamos hablar también de experiencias de América Latina. Claro, en ese sentido, don Fidel,
que es, ¿verdad?, en esta línea. No todas las empresas públicas son, ¿verdad?, no, son lo que queremos. En el caso de Centroamérica tenemos, digamos, experiencias en ese sentido. Yo creo que hay que diferenciar entre, digamos, y tal vez no es ni siquiera semántico, sino que en el caso incluso del seminario es un tema de orden, ¿no? Que no es lo mismo empresas públicas de servicios que empresas de servicios públicos. Que estas últimas lo que hacen es, y como es el caso de Guatemala, empresas privadas que asumieron la provisión del servicio público. Y en ese caso, digamos, digamos, el cambiar el orden de la palabra final, lo que implica es la posibilidad que tiene el usuario o el beneficiario o digamos, el ciudadano de tener mejores posibilidades de servicio, digámoslo de esta forma. Y digamos, porque si bien es cierto, y por las razones que sea, cuando uno habla de eficiencia puede decir, bueno, hay más líneas disponibles, hay una mayor cobertura de generación eléctrica. El acceso, que es lo que ya mencionaba Alberto, no es el mismo. Digamos, no todas las personas, aunque el servicio esté disponible, pueden tener acceso al mismo, por diferentes razones. Y digamos, hablo en el caso de la energía eléctrica, por ejemplo, del precio, es muy claro. Digamos, la mayor conflictividad se da en relación al precio y los mecanismos de subsidio, entre comillas, que existen, que además son provistos por el Estado, porque de todos modos la inversión privada no asume ni costos de inversión, ni costos no hay ninguna obligatoriedad social. Lo que queda es como realmente trabajar en ese ente regulador, y ahí, digamos, el reto más grande es cómo los ciudadanos realmente se hacen parte de esos entes reguladores que realmente puedan tener voz para decir, bueno, las tarifas deben de responder en forma diferenciada dependiendo para mejorar justamente un plan de desarrollo hacia mayor, ojalá igualdad, pero al menos equidad. Porque cuando nosotros entrevistamos recientemente a los directivos de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que son los que regulan el precio y vigilan, entre comillas, digamos, el precio de todos los que se cumplan con todos los estándares, realmente esos son, como decimos nosotros, no sé si ustedes conocen todavía una caricatura famosa, el Club de Toby, ¿no? Todos son amigos, ¿no? Entonces entre ellos deciden dicen los funcionarios, no, es que nosotros llevamos un proceso técnico muy estricto. Sí, pero ¿y quiénes son los que participan aquí? Bueno, son los mismos, ahí hay una mezcla entre generadores, entonces obviamente ahí nunca va a pasar nada, ¿no? Claro, ahí es una lógica en la cual el Estado, aunque no sea el que controla la empresa, tendría que tener un papel importante en la regulación de esas empresas para que el servicio... Pero es que ese es un tema, porque este es un ente del Estado. Ah, bueno, además es un ente del Estado. Entonces cuando uno pregunta, digamos, ¿pero dónde está la ciudadanía aquí presente? Dice, no, pero es que nosotros tenemos una página web y tenemos toda la información está en... Claro, y la brecha digital. Y por supuesto, entonces, claro. Pero mire ese 10% que ustedes no tienen cobertura, ¿cómo hace? Porque ellos no tienen ni siquiera acceso a internet, o sea, ¿cómo se quejan? Entonces, digamos, ahí hay y va con el tema de la equidad, ¿no? O sea, bueno, claro. Ahí habría que tener justamente, bueno, ojalá un gobierno como el Frente Amplio que tiene una propuesta, pero además un sector público que estuviera comprometido a que el funcionario en cualquier lugar donde esté pueda justamente ejercer esa posibilidad de vigilar por la equidad. Pero digamos, el tema del clientelismo es muy fuerte. Digamos, tenemos en Guatemala 5 legislaturas que tienen engavetada una ley de servicio civil que nunca va a pasar, porque hasta nombrar el maestro de la última aldea es una potestad del diputado que está entonces así no hay forma de construir institucionalidad, no hay forma de construir Estado, y ese sí creo que es un gran reto de ciudadanía, y por lo menos no sé en El Salvador actualmente, pero probablemente entre Honduras, Guatemala, y bueno, no voy a hablar de Nicaragua. Hay algunos planteamientos que más bien lo que plantean es volver a las municipalidades, que servicios básicos sean las municipalidades las que los manejen. En París pasó, por ejemplo. Sí, claro, bueno, pero es que digamos que no es lo mismo el municipio de París con los municipios de algunas de nuestras. Pero también ha pasado en Buenos Aires. Claro. Pero yo quisiera contarte un tema, porque digamos, y ese sí es un tema que ha avanzado, digamos, en la descentralización, entre comillas, municipal. Y en Guatemala ese es quizás uno de los problemas más grandes. Tenemos absoluta autonomía de los gobiernos municipales. ¿Qué implica eso para el tema, por ejemplo, de energía eléctrica? La discrecionalidad total del Consejo Municipal de fijar el valor agregado de distribución de energía eléctrica.
Entonces, muchas veces, que es el alumbrado público, y eso está hay muchos estudios, el valor de lo que la municipalidad carga es a veces el doble de lo que el consumo del usuario es. Y entonces eso obviamente genera, pero no hay... No es una buena experiencia. No es, o sea, yo digo, bueno, eso sí en los casos en que está bien la autonomía, yo no estoy diciendo que la autonomía municipal es mala, pero algún tipo de regulación debería de tener también, porque igual otra vez no hay una verdadera interfase y esa vuelvo a la comunicación entre la ciudadanía, el votante, y es ahí, digamos, otro, y no me voy a meter a ese tema, pero digamos, todo el ejercicio democrático es votar. O sea, en todo lo demás que pasa entre una votación y otra no cuenta como... Entonces hay como que trabajar mucho en la construcción de que la ciudadanía no es solo ir a ejercer mi voto y que cada vez votamos menos, sino que es como realmente participar. Y eso viene mucho por la credibilidad de lo que el sistema democrático realmente le puede dar a un ciudadano que ha votado en 5, 4, 3 elecciones y que ve que no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, ¿para qué voy a involucrarme? Sí. El único que hacía era votar y ahora pues por si ni eso hago. Tal vez este es un ejemplo, digamos, de que no ha funcionado, pero usted planteaba efectivamente que Buenos Aires y que París, ¿verdad?, se podrían analizar como buenas prácticas. ¿Cómo es que se ha planteado? Sí, nosotros en el TNI tenemos un proyecto de investigación que ya es bastante antiguo, tenemos una década, sobre agua pública. Y dentro de ese proyecto tenemos un subproyecto que tiene que ver con la remunicipalización, que es una de las formas de lo que Alberto mencionaba en el panel en el intervalo anterior, sobre algo que está trabajando el profesor Massimo Florio de Italia, que él llama republicización. No es muy fácil de pronunciar. Y hay cientos de ciudades, no solo en Europa, sino también en América Latina, también en Estados Unidos, también en algunos países de otras regiones del sur, que han remunicipalizado sus servicios. El caso más conocido es el agua en París, o lo que fue la recuperación de la empresa pública del agua en Buenos Aires, con participación de los trabajadores. También se ha intentado dar en la electricidad, por ejemplo en Berlín hubo un referéndum donde los ciudadanos proponían recuperar la propiedad de la empresa para crear una nueva empresa de base local, peleando contra otra empresa pública, eso es interesante, contra la empresa Vattenfall de Suecia, que fuera de Suecia tiende a comportarse como una empresa privada. Y esto tiene que ver también con lo que vos preguntabas sobre lo bueno o lo malo de lo municipal. En América Latina tenemos un ejemplo muy interesante, que es el caso de EPM de Medellín, que es una empresa pública extremadamente eficiente, rentable, con servicios de la mejor calidad, que opera en agua, telecomunicaciones y energía, pero que ahora está intentando convertirse en una nueva multilatina. Se ha comido varias empresas privatizadas de otras ciudades de Colombia y de otros países de América Latina, incluyendo América Central, y tiende a comportarse como una empresa privada tradicional. Incluso dentro de la propia ciudad, algo impensable hasta hace pocos años, EPM, pese a ser una empresa con recursos millonarios, superávits permanente, hoy hay gente que no puede conectarse a los servicios. Y están instrumentando sistemas de prepago, que significa que quien no tiene los recursos no puede acceder al agua o a la electricidad. Sí, ¿cómo contratar? O sea, ¿qué es lo que significa desde el punto de vista de la ciudadanía el que yo tenga que contratar 2 horas de luz o no sé cuánto de agua en prepago? Eso tiene que ver con lo que Alberto mencionaba como corporatización o corporativización, creo que dicen en Costa Rica, que es cuando una empresa pública es formalmente estatal, pero que en la práctica funciona como una empresa privada. Por eso no podemos pensar en la empresa pública como un fetiche. Nosotros somos defensores de la empresa pública, pero tampoco idealizamos a la empresa pública. La calidad, la orientación como proveedora de servicios orientados al bienestar social, tiene que ver con relaciones históricas, sociales, económicas, políticas muy particulares. La misma empresa en un momento puede ser muy buena y estar al servicio de la sociedad, y en otros momentos, bajo otros gobiernos o bajo otras relaciones de poder entre el Estado y la sociedad, puede ser otro tipo de empresa. Bueno, muchísimas gracias, don Daniel y don Fidel, y bueno, a don Alberto. Hemos llegado al final del programa Sobre la Mesa. Les esperamos la próxima semana analizando algún tema de interés nacional. Muchas gracias.